Buen día a todos. Antes que nada, bienvenidos. Estábamos esperando un poco para ver quién más se unía y para que ya podamos dar inicio a este webinar que se titula Hitos para un proyecto exitoso en materia de Ciro. Me presento, soy la licenciada Vanessa Arellano y aquí también se encuentra conmigo la contadora pública Montserrat Balam. Buen día a todos, bienvenidos. Bueno, nosotros somos de la firma BR Management. Somos una firma que está especializada 100% en el área de la industria de la construcción, específicamente en tema de seguridad social, CIROC, IMSS, administración de nómina, asimismo vemos seguridad e higiene en obras de construcción y capacitación corporativa en temas especializados. Me da mucho gusto que ustedes tengan toda esta inquietud por conocer algo nuevo, aprender algo nuevo, independientemente de que actualmente, como sabemos, pues vivimos una situación de una pandemia que se nos ha hecho ya un año y que muchas veces esto nos ha ocasionado a lo mejor algunos dolores de cabeza en ámbito personal o en ámbito profesional, pero aún así me da mucho gusto que sigamos con esta inquietud de aprender, con estas ganas de aprender y de ver qué otra cosa podemos llevarnos de esta plática que va a tener una duración de 1 hora. Y que tenemos proyectado 20 minutos justamente para preguntas y respuestas, ya sea de casos específicos que ustedes tengan o de alguna duda que les vaya surgiendo a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué va a contener nuestro webinar? Vamos a hablar en primer lugar de qué es el CIROC, cuál es la importancia del CIROC en el contexto actual, por qué es tan temido el CIROC, por qué es tan mencionado el CIROC actualmente. También vamos a saber cómo distinguir nosotros mismos, cómo tener la base y el fundamento de cómo distinguir si somos o no sujetos obligados o patrones obligados a presentar registros de obra a través del CIROC. Vamos a aprender a cómo preparar nuestros registros de obra, porque algo importante que a veces pasa, o que se nos va más bien, es que solamente se presenta el registro de obra sin preparación previa. Y pues este es un documento legal, es un documento que tiene o que puede tener consecuencias legales y presentamos cosas de forma incorrecta por no prepararnos previamente. Otra cosa que vamos a ver es qué errores debo evitar para, al momento de presentar mi registro de obra, cuáles son los errores más comunes y cómo puedo evitar los mismos. Después veremos qué debemos vigilar una vez que ya presentamos nuestro registro de obra. Y por último les vamos a dar una guía como súper práctica en la que ustedes van a poder ver cómo gestionar sus proyectos cuando ya realizaron un registro de obra. Cómo gestionarlos para evitar tener problemas futuros que probablemente nos van a ocasionar cargas económicas y en otros casos nos pueden ocasionar también cargas que a lo mejor no serán económicas, pero podrán ser una carga de trabajo administrativo para solucionar los errores que tuvimos al presentar nuestro registro. Por último, vamos a ver un tema de costos, contabilidad en costos, del que nos va a hablar la contadora pública Montserrat, y al final vamos a tener ahora sí nuestra sección de preguntas y respuestas. Ahora, ¿qué es el CIROC? Es muy importante que nosotros no, a pesar de que lo que vivimos al día a día en la práctica, sepamos distinguir muy bien como los conceptos legales de las cosas que hacemos el día a día. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos como coloquialmente que voy a presentar mi CIROC, ya presentaste tu CIROC, te pidieron o no te pidieron CIROC, ese tipo de cosas. Cuando realmente y legalmente, pues el CIROC no es un documento que se presente. El CIROC es el Servicio Integral de Registros de Obras de la Construcción y el registro de obra es el que se presenta a través de este sistema. Entonces, ¿qué es el CIROC? El CIROC es una herramienta digital que creó el IMSS, la incorporó al escritorio virtual del IMSS para facilitar el cumplimiento de algunas de las obligaciones de los patrones de la construcción. Algunas de las obligaciones. No es toda la obligación, el CIROC, solamente son algunas y ahorita vamos a ver cuál es el fundamento de esto. A ver, ¿cuáles serían los puntos claves entonces para saber qué es el CIROC y para que nosotros tengamos súper claro qué es? Herramienta digital incorporada al escritorio virtual, a través de la cual los patrones de la construcción van a cumplir diversas obligaciones que están señaladas en la legislación aplicable. ¿Cuál es el fundamento legal de esto? Importante que nosotros siempre sepamos de dónde viene, de dónde nacen las cosas y no nada más sea como que lo vayamos conociendo, lo hacemos en la práctica, pero a veces no sabemos a dónde recurrir o a qué ley, a qué reglamento, a qué acuerdo acudir cuando tenemos dudas. Entonces, es el artículo 12
del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra a tiempo determinado. Este es conocido como RTC o ROTIC. También nosotros le vamos a estar diciendo legislación aplicable o reglamento para no ser tan reiterativos. Y el acuerdo de fecha de 28 de junio del 2017 que llevó a cabo el IMSS, a través del cual nos habla de todas las reglas aplicables para el CIROC. No vamos a ver exactamente todo el artículo 12, únicamente vamos a hacer un desmenuzamiento de este artículo para que nosotros conozcamos cuáles son los puntos clave que debemos tener en mente sobre este artículo 12, que con esto se define qué es el CIROC y por qué estamos obligados a presentarlo. El patrón está obligado a registrar sus obras ante el IMSS dentro de los 5 días siguientes hábiles al inicio de las labores en la subdelegación correspondiente. Esto nos dice el artículo 2. Este es el punto más importante, que estamos obligados como patrones o sujetos obligados a presentar un registro de obra, y no cuando nosotros queramos, sino dentro de 5 días siguientes al inicio de nuestras labores, y además que debemos hacerlo en la subdelegación correspondiente a la ubicación de la obra. 2. El patrón deberá informar al IMSS las incidencias de las obras correspondientes. Eso también es algo muy importante. Y el patrón deberá presentar ante el IMSS un aviso de terminación de obra dentro de los 5 días siguientes también a la terminación de las labores. Y por último, otra cosa importante del artículo 12 es que el patrón debe utilizar los formatos autorizados para tales efectos. Esto es lo que nos dice, formatos autorizados para tales efectos. ¿Cuáles son esos formatos actualmente? Tenemos los formatos SATIC, que aún están vigentes, pero para algunas obras, que vamos a ver ahorita más adelante cuáles obras son las que aún se van a manejar con SATIC. Y tenemos el tema del CIROC, que ya no son formatos, sino más bien es un sistema a través del cual tú vas llenando una especie de formulario. Ahora, el segundo fundamento del CIROC, dijimos que es el acuerdo de fecha 28 de junio de 2017. Aquí están las reglas aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se dedican de forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción para registrar las obras de construcción, sus fases e incidencias. Es decir, este acuerdo nos va a decir de todas las reglas que se van a seguir para el CIROC. Todo. Es importante que este acuerdo, incluso lo vamos a dejar aquí, y les vamos a mandar una pequeña guía para que ustedes la tengan también, para que lo revisen a detalle. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es revisar, otra vez desmenuzar los puntos más importantes que tenemos que tener claros de este acuerdo, porque debe ser algo que manejemos al 100% si nosotros nos dedicamos a la industria de la construcción. En este acuerdo se incorporan, se eliminan algunas reglas que señalaba el artículo 12 y también se especifican algunas otras cómo va a ser el cumplimiento. ¿Cuáles son los puntos claves de este acuerdo? 1. Nos señala que las reglas aplicables a SATIC van a seguir vigentes, pero para todas aquellas obras que hayan sido registradas antes del 1 de septiembre del 2017. Esas obras van a seguir con las reglas aplicables a SATIC hasta la presentación del aviso de terminación de obra. 2. Va a eliminar una de las obligaciones que existían anteriormente de presentar en dispositivo magnético los planos, la exposición de insumos, los precios unitarios, el contrato, entre otros documentos que te pedía la autoridad, que en un principio pues no les servían de nada y la autoridad se dio cuenta que para qué era una carga más bien para ellos tener esta información, y al fin y al cabo ellos a través de sus facultades de comprobación pueden requerírtela cuando ellos la necesiten. Entonces por eso es que eliminan esta obligación. 3, es algo muy importante que se pasa muchas veces. Se cambió la forma de vincular a los trabajadores a la obra. Anteriormente se vinculaban a través del SATIC 05. Tú le avisabas al IMSS qué trabajadores eran los que tenías en cada una de tus obras a través de este formato. Lo hacías con listas mensuales, pero lo tenías que hacer bimestralmente. De esta manera estabas cumpliendo lo señalado en el artículo 9 del RTC, que es informarle al IMSS qué trabajadores tienes en cada una de tus obras. Ahora se hace de otra forma, los tienes que vincular al SUA a través, vas a utilizar el SUA para vincularlos al registro de obra correspondiente. Entonces, este es un candado que incorporó el IMSS, que la verdad es bastante eficiente, en el cual tú no vas a poder utilizar tus mismos 15 trabajadores, 100 o 200 trabajadores para 20, 30 obras, si los quieres poner como si trabajaron 31 días en todas las obras. Esto ya no lo vas a poder hacer porque hay un candado. O sea, el candado en el SUA se va a dar cuenta que esos trabajadores ya los tienes en otra obra y que además señalaste que trabajaron 31 días ahí. Entonces, esto es muy importante y justamente viene en este acuerdo. Ahora, número 4,
El registro de obra va a realizarse, como les comentamos, a través del CIROC. Y este CIROC está incorporado en el escritorio virtual. Por último, nos señala este acuerdo qué incidencias debemos presentar. También nos dice exactamente qué datos vamos a requerir para cada incidencia y pues cuándo debemos presentarlas. Algo muy importante que se incorporó es el reporte bimestral financiero y este debe llevarse a cabo en los primeros 17 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Asimismo, las incidencias que tenemos es actualización, suspensión, reanudación, la cancelación y terminación de obra. En este acuerdo, ustedes van a poder revisar a detalle qué datos vas a requerir para presentar cada una de ellas y cuáles puedes utilizar para qué. Porque muchas veces la gente cree que algunas de estas incidencias pueden ser en su contra, cuando en realidad puedes utilizarlas a tu favor, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si realmente estás suspendiendo obra tú porque no tienes a lo mejor algún tramo, pues simplemente lo mejor o lo más recomendable sería suspender obra. Pero casi nadie hace uso de estas incidencias, aunque tienen ahí la oportunidad y tienen el fundamento legal para utilizarlas. Ahora, ¿cuál es la importancia del CIROC? ¿No? Ya vimos claramente cuál es su fundamento legal, ya vimos dónde podemos encontrar todas las reglas aplicables al CIROC, pero ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se ha vuelto tan temido el tema del CIROC? En realidad, se ha vuelto muy temido porque en la práctica hemos notado que se ha incrementado bastante los procesos de fiscalización de la autoridad a partir de que se incorporó. ¿Esto por qué se ha dado? Realmente por la simplificación de procesos y al tener todo digitalizado, por los candados que ha podido meter la autoridad en estas herramientas digitales, la autoridad ya tiene mucha mayor facilidad para darse cuenta cuando hay incongruencias en los datos, cuando hay algo que no estás dando seguimiento y sobre todo porque también en el CIROC incorporó un semáforo de cumplimiento. Entonces ese semáforo te dice vas en verde, si le estás dando seguimiento a esta obra, si me estás presentando los reportes financieros bimestrales y si no lo presentas, pues se va a empezar a poner en amarillo, si tienes 2 incumplimientos, pues ya se va a poner en rojo. Entonces esto también le ha facilitado a la autoridad el visualizar cuando tú tienes un incumplimiento como patrón. Ahora, otro punto que es muy importante que tengas el artículo 297 de la Ley del Seguro Social. Aquí nos habla de cuándo caducan las facultades de comprobación de la autoridad y nos habla de un término de 5 años, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La autoridad ha estado señalando en algunas de sus resoluciones que no van a comenzar a correr o no va a comenzar a correr este término si no se presenta el aviso de terminación de obra. Esas son algunas cosas que ha mencionado la autoridad en resoluciones. Entonces, por eso es importante no dejar registros de obra abiertos, porque entonces la autoridad puede, que sí hay métodos de defensa, sí hay forma en la que tú puedes defenderte, pero al final la autoridad está haciendo eso en la práctica. Entonces, es muy importante, y lo podemos ver si revisamos el artículo 297 de la Ley del Seguro Social, pues que sí podría aplicar, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos ese tema en cuenta y que la autoridad actualmente está revisando obras que pasaron hace 4 años, hace 4 años y medio. Entonces, no está revisando a lo mejor ahorita tus obras que tienes en este momento, pero si no lo haces correctamente cuando te llegue una notificación, un requerimiento, entonces va a ser un problema, ¿no? Si tú no gestionaste de forma adecuada el proyecto. Ahora, otro tema muy interesante y muy importante es saber nosotros diferenciar si estamos o no estamos obligados a presentar nuestros registros de obra. ¿Cómo podemos nosotros identificar si soy patrón de la construcción o soy obligado en algún sentido para presentar un registro de obra? Aquí ha habido muchos temas porque incluso sujetos que no tienen un solo trabajador, por la ley son considerados patrones. Entonces, por esta ley, por el RTC, se consideran patrones de la construcción. Entonces, ahí ha habido un tema, ¿no? De que tú dices, oye, ¿cómo voy a ser patrón si no tengo un solo trabajador? Pero al fin y al cabo, la ley lo está asimilando a un patrón, te está diciendo, eres patrón de la construcción y por lo tanto estás obligado. ¿Cuáles son los artículos base que nosotros tenemos que tener en la mente para identificar si estamos o no estamos obligados? Va a ser el artículo 5 del RTC, en el que nos va a decir quiénes son los patrones de la construcción, el artículo primero, fracción segunda del RTC, que nos va a decir qué es obra de la construcción, y el artículo 750 del Código Civil Federal, nos va a decir qué es un inmueble.
que también es algo que ahorita vamos a ver por qué tiene importancia. Ahora, ¿cuáles son los patrones de la construcción que están obligados a presentar registro de obra? Simplificadamente, son los propietarios de obras de construcción, los contratistas que realizan obras de construcción, los contratistas que realizan obras de construcción y, por último, los intermediarios de cualquiera de los anteriores. También van a estar obligados a presentar un registro de obra. ¿Cuáles son, entonces, ahora estas personas, ¿no? Porque muchas veces uno puede creer que ya sabe, ¿no? Que es un patrón, que es un contratista, que es un subcontratista, pero pasa que es un error muy común que muchos sujetos obligados presentan el registro de obra incorrecto desde un principio porque lo presentan con un carácter que no es el suyo. Entonces, ¿qué es un propietario? Digo, eso quizás es lo más simple. Es todo propietario de obra que se va a presumir patrón, aquí lo vemos, así lo va a señalar la ley, a no ser que acredite tener celebrado un contrato de obra, ya sea a precio alzado o bajo sistema de precios unitarios, esto con personas físicas o morales que cuenten con medios propios para ellos y que además este contrato tenga algunos requisitos de ley, que va a ser nombre, denominación social o razón social, domicilio fiscal y el registro patronal otorgado por el instituto. Pero aquí vemos cómo al final a los propietarios se les va a considerar como patrones de la construcción. Ahora, ¿quiénes son los contratistas? Es una persona igual física o moral que sea contratada para llevar a cabo una obra de construcción. Y lo mismo, tiene que ser un contrato a precio alzado bajo sistemas de precios unitarios y que tenga trabajadores a su servicio. Subcontratistas son personas contratadas, en este caso por los contratistas, y los intermediarios, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, son aquellas personas que contratan o intervienen en la contratación de otras personas para que presten servicios a un patrón, que estos son los que nosotros conocemos como outsourcing.